Buenas tardes a todos. Estamos a punto de empezar con la ponencia. En primer lugar, presentarles a la doctora María Isabel Centeno. Su hoja de vida es graduada de doctorado en Medicina y Cirugía en la Universidad Alberto Maferrer, posgrado en Ginecología y Obstetricia en el Hospital de Maternidad, ultrasonografista ginecológica y obstétrica, unia cum honore, y los diplomados que ella posee es médico colposcopista, principios básicos de colposcopía en tracto genital inferior y actualidades en operatoria transvaginal. Durante la ponencia, se les pedirá que mantengan los micrófonos y sus cámaras apagadas. En el caso de que quieran aclarar algún concepto de la ponencia, habrá una ronda de preguntas y respuestas al final. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en la bandeja de entrada de la plataforma. Sin más que decir, quedamos con la doctora Isabel Centeno presentando el tema del día, la preeclampsia y eclampsia como una de las primeras causas de muerte. Bueno, muy buenas tardes. Para comenzar, tenemos que avisar, como siempre, la preeclampsia es hoy por hoy y a nivel de toda Latinoamérica sigue siendo la primera causa de muerte materna y siguen siendo los trastornos hemorrágicos y la sepsis la segunda y la tercera causa de muerte. Por ende, se ha tratado de combatir y de prevenir la preeclampsia sin lograr mayores resultados. Permítanme. Los trastornos hipertensivos del embarazo se conocen como una serie de alteraciones que puede presentar la embarazada después de las 20 semanas de embarazo. Existe una gama de alteraciones que pueden variar en una embarazada, de las cuales las más conocidas son la hipertensión gestacional, conocida como hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas de embarazo, la cual puede ser cualquier proceso antihipertensivo que encuentren en una embarazada durante su control prenatal, sin que necesariamente curse con proteinuria u otras características de preeclampsia. La preeclampsia o eclampsia ya establecida es una hipertensión diagnosticada generalmente después de las 20 semanas de embarazo. Esta ya sí cursa con sintomatología, ¿verdad? Sí tiene compromiso de algún órgano blanco, sí tiene alteraciones fisiopatológicas antes de que se diagnostique, desde unos 15 días antes aproximadamente. Las mujeres pueden cursar con proteinuria o alteraciones renales o hepáticas diagnosticadas incluso antes de que se presente el evento antihipertensivo. Y la eclampsia, como se conoce, es cuando ya hay presentación de alteraciones del estado mental de la paciente y ya presenta convulsiones o trastornos mayores como la pérdida de la conciencia. Una hipertensión crónica es otro tipo de trastorno en el cual ya hay una hipertensión previamente diagnosticada en el embarazo y se presenta a esta paciente ya hipertensa crónica con un problema de gestación. Y la hipertensión crónica con una preeclampsia sobreagregada es aquella hipertensión que se diagnostica antes del embarazo, que se encuentra estable durante los primeros meses de embarazo y que a medida que avanza el embarazo se presenta con un aumento progresivo de la presión arterial con alteraciones renales como la proteinuria, existe trombocitopenia o un aumento de las enzimas hepáticas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de preeclampsia conocidos? Hay más de 50 factores de riesgo conocidos. Regularmente se asocia a primigestas, ¿verdad? Y también se asocia a pacientes mayores de 40 años que pueden llegar a presentar estos problemas. También está asociada a embarazos múltiples. Se considera, según los riesgos aumentados de preeclampsia establecidos con desviaciones estándares en múltiples estudios, que la preeclampsia previa tiene un riesgo aumentado de un 8.4% de las desviaciones estándar. Eso quiere decir que una paciente que ha presentado un episodio de preeclampsia, especialmente una preeclampsia grave o una eclampsia, tiene aproximadamente el 45% de probabilidades en que su segundo o tercer embarazo curse con una preeclampsia. Y se ha asociado que esta preeclampsia puede ser incluso presentada en una menor edad gestacional. Por ejemplo, una paciente primigesta puede presentar una preeclampsia
leve o una preeclampsia grave a las 40 semanas de gestación en su primer embarazo. Y 1, 2, 3 años después se vuelve a embarazar, esta mujer tiene el 45% de probabilidades de presentar una preeclampsia previa y con un embarazo pretérmino antes de las 28 o 30 semanas. La hipertensión crónica también es el segundo riesgo mayor conocido en un espacio de 5.1, ¿verdad? La diabetes pregestacional, el embarazo múltiple, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, muy asociado sobre todo a las pacientes obesas mórbidas con un riesgo aumentado del 2.8% si el índice de masa es arriba del 35%, y el riesgo de presentar una preeclampsia también se asocia cuando el IMC es mayor del 25%. Por eso tenemos que conocer a nuestras pacientes y medir nuestro índice de masa desde el primer control. Otros riesgos aumentados es el lupus eritematoso sistémico y el antecedente de un óbito fetal. Los riesgos menores que se pueden asociar con menos de 2 desviaciones estándar lo ponen a nuliparidad, el abrupcio de placenta, las técnicas de reproducción asistida, la edad mayor de 40 años y el antecedente de un retardo del crecimiento intrauterino. Sin embargo, en nuestro país, las nulíparas y las señoras mayores de 40 años son un índice bastante alto de preeclampsia ya establecido. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha? Lo primero que ustedes van a encontrar es la observación. Ustedes tienen que ver a cada paciente y mirar cómo se ve esta paciente. Si tiene edema de miembros inferiores, si hay un edema de manos, si se observa con un edema facial. Sobre todo si es una paciente que ustedes han estado viendo en un control previo o llevan un control prenatal en una unidad de salud o tienen el conocimiento de las pacientes durante sus turnos. Pueden ustedes conocer a varias pacientes que son asiduas a los turnos y que llegan por múltiples enfermedades, ¿verdad? En los turnos de 24 horas se ve bastante. Yo tenía bastantes pacientes que cada 8 días llegaban por un problema diferente, entonces uno tiene que observar, ¿verdad? Y tiene que valorar esa paciente que usted ve que presenta un aumento de peso de más de 3 kilos de un mes para otro durante su control prenatal, o que ya se comienza a ver con un edema de miembros inferiores, o le dice que tiene dormidas las manos, o que siente que en la noche pierde la sensibilidad de las manos y de los pies y que se está inflamando. Es una paciente que aunque presente la tensión arterial normal, tenemos que saber que de 15 a 20 días antes de que esta paciente presente síntomas, ya va a presentar alteraciones de laboratorio claramente establecidas. Por ende, toda paciente que ustedes le vean con síntomas, ¿verdad?, de edema facial o de sentir parestesia de miembros inferiores o de miembros superiores, es necesario tomarle un hemograma completo, una creatinina, un ácido úrico, las proteínas en la orina al azar, y si se puede incluso determinar la cantidad de proteínas en orina de 24 horas. Aquí están los valores, los puedes confiar. Generalmente una embarazada tiene que tener una creatinina menor de 0.8 y un ácido úrico menor de 3.5. 2 o 3 crucitas de una muestra de proteínas en orina al azar, pues ya es positivo. Acuérdense que también las proteínas se pueden ver en exámenes de orina que tienen infección. Por ende, no toda proteinuria tienen que asociarla a un proceso hipertensivo. Es una serie de factores que ustedes tienen que tener en cuenta y hacer el match para ver cuál es el problema que tiene esta paciente. En el laboratorio también podemos mandar las pruebas hepáticas, las transaminasas, la bilirrubina, un frotis de sangre periférico, un fibrinógeno, una prueba de Lewy y una deshidrogenasa láctea. Pero esto ya se manda sobre todo cuando ustedes ya tienen un diagnóstico establecido, tienen una paciente que presenta las elevaciones de la presión arterial arriba de 130/90 o aumento de 15 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica. ¿Qué quiere decir? Que si usted ha tenido una paciente que la ha estado viendo mes a mes durante sus controles prenatales y su tensión arterial basal anda por 110/60, 90/70 y de repente esta paciente en el control le viene con 120/80, usted tiene que estar pendiente que esta paciente le puede llegar a desarrollar una presión arterial alta.
También tiene que tener cuidado que si esta paciente acaba de llegar y anda bastante, ha estado bastante agitada, tiene que dejarla descansar por lo menos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Tomar nuevamente la presión arterial y si le sale elevada, si se puede esperar a la señora volver a tomar la presión, 4 horas de diferencia para saber que todo está bien. Si la presión usted la ve alta, puede diagnosticarla nuevamente como una preeclampsia o la puede referir si está en primer nivel, ¿verdad? Si definitivamente la presión arterial de esta paciente es mayor o igual a 160, esa es una confirmación inmediata, no tiene que esperar, no tiene que ponerla a descansar, no tiene que preguntarse si es o no es. Toda presión arterial mayor o igual a 160/100 en cualquier momento del embarazo, incluso 10 días después del parto, es una confirmación inmediata de preeclampsia. ¿Qué es una preeclampsia con síntomas de gravedad? Es una preeclampsia que puede llegarle a desarrollar daño a órgano blanco. Es una preeclampsia que le puede dar eclampsia o que puede desarrollar a largo plazo un óbito fetal. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Toda paciente con una presión arterial de 160/100, con problemas de trombocitopenias menores de 100,000, con elevación de las enzimas hepáticas, el doble de su valor normal, o que presente síntomas clínicos de epigastralgia, un dolor bajo reborde costal derecho de fuerte intensidad, una creatinina mayor de 1.1 o signos de insuficiencia renal, oliguria o anuria. También es una paciente que siendo una paciente ya diagnosticada con preeclampsia comienza con un edema pulmonar o con su alteración del estado mental o visual. Incluso hay pacientes que pueden llegarles nubiladas, ¿verdad? Prácticamente inconscientes o decir que tienen flashazos, que se ven ciegas, ¿verdad? Todo esto relacionado con una presión arriba de 160/100. Porque hay veces, y muchas veces, que las pacientes llegan a consultar porque ven como lucitas, dicen, pero es porque no han comido, ¿verdad? Y no es porque tengan una preeclampsia establecida. Entonces, tienen que tomar en cuenta no solo un síntoma, sino la serie de factores que pueden llevar a esta paciente a presentar una preeclampsia con un síntoma de gravedad. Ahora, hablando de síntomas de gravedad, también tenemos que tomar en cuenta lo que se llama el síndrome de HELLP, ¿verdad? El síndrome de HELLP se establece como la tríada, ¿verdad? Se tienen que establecer todos los criterios para tomarlos en cuenta y siempre se maneja a nivel de tercer nivel. Se debe establecer los criterios siguientes: una anemia hemolítica microangiopática con la presencia de esquistocitos en el frotis de sangre periférica, sugestivos de hemólisis con elevación de la bilirrubina indirecta o bilirrubina total arriba de 1.2 miligramos. Las plaquetas menores de 100,000. La transaminasa glutámico oxalacética es la que prácticamente está elevada, ¿verdad? Se elevan a dos, pero la que más nos tiene que tomar en cuenta es la glutámico oxalacética, que tiene más de 2 veces del mayor al límite normal. Esto suele reflejar una hemólisis de las células rojas y necrosis hepática. Y la lactato deshidrogenasa tiene que ser mayor de 600 miligramos por decilitro. Tienen que tomar en cuenta que la fisiopatología de la preeclampsia comienza desde las 12 semanas de gestación, cuando no hay una adecuada migración del citotrofoblasto hacia las arterias espirales de la placenta. Esto puede ocasionar un daño del endotelio tan severo que puede dañar los órganos blancos. No solo puede dañar a la paciente, también puede dañar su riñón, puede dañar por completo su sistema trombótico, puede llevar a una paciente a una coagulación intravascular diseminada, a un óbito fetal, ¿verdad? Y todos estos factores la pueden condicionar a la muerte fetal o incluso a la muerte materna. ¿Cuál es su tratamiento? ¿Verdad? Existen diferentes métodos en los que se pueden tratar. Depende del lugar en donde ustedes se encuentren, así es el método que van a ocupar. ¿Cuáles son los que más se ocupan a nivel de El Salvador? Si usted está en primer nivel, va a ocupar Pritchard, siempre. ¿Por qué? Porque para ocupar Susphan usted necesita una bomba de infusión continua y eso en El Salvador a primer nivel prácticamente solo las unidades de salud especializadas lo tienen y no todas, ¿verdad? Entonces, siendo pues
Poniendo los pies en la tierra en El Salvador, cuando estamos en primer nivel, lo que se ocupa es el método Pritchard. Si usted ya llega y tiene una preeclampsia a nivel hospitalario, la dosis que se maneja sí es un método Sussman. Y el CIBAI lo puede ocupar, ¿verdad? Si usted considera que es una preeclampsia con síntomas de gravedad, pero ya queda a criterio del médico de mayor jerarquía si lo va a ocupar, ¿verdad? La presentación de cada ampolla de sulfato de magnesio es una ampolla de sulfato de magnesio al 50%, son 10 cc y en esto equivale a 5 gramos, ¿verdad? La dilución que usted hace con el método de impregnación de Pritchard y que le tiene que indicar a la enfermera que se lo va a hacer es 8 cc de sulfato de magnesio diluido en 12 cc de agua bidestilada. ¿Cómo se pone? De forma endovenosa lenta. Eso es lo que lo va a poner en un método Pritchard. ¿En cuánto tiempo? En no menos de 30 minutos. Y tiene que estarse sobre todo asegurado que esta paciente presente una vena tomada con un catéter 18 y que le esté pasando y que le haya pasado antes de su carga de impregnación, no importa si es Sussman, Pritchard o si esta paciente, antes de dejarle pasar su carga de impregnación, tiene que tener por lo menos 500 a 750 cc de Hartmann dentro de su sistema. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio es demasiado sensible a nivel del cuerpo de la mujer y le va a decir que tiene una sensación de calor y opresión y muchas veces esto provoca que las pacientes se pongan sumamente ansiosas y que toleren muy mala carga y esto le dispara la presión arterial. Entonces, antes de comenzar la impregnación, ustedes tienen que tomar en cuenta que esta mujer tiene que estar adecuadamente hidratada y que le tienen que decir los síntomas secundarios que va a sentir cuando se comience a poner su dosis de impregnación. También le tienen que decir que es doloroso, ¿verdad? Porque el método Pritchard se ocupa una aguja bastante grande y se lo ponen en estrella, ¿verdad? Y eso, pues, la señora embarazada, ¿verdad? Y con el dolor y con la pancita, pues molesta bastante. ¿Verdad? La dilución de Sussman y CIBAI es diferente, ¿verdad? Se diluyen 4 ampollas de sulfato de magnesio en 1 litro de dextrosa al 5% y la primera carga de mantenimiento se realiza durante los primeros 20 a 30 minutos endovenoso lento. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Que la paciente lo tolere, que si la paciente no lo tolera, para eso está el gluconato de calcio, que es como su antagónico, ¿verdad? Y que tienen que suspenderlo. Pero si ustedes tienen una paciente normalmente hidratada y con una dosis de carga, primero es mucho mejor tolerado, ¿verdad? Sin embargo, ya se han reportado casos en los que hay una toxicidad bien establecida con el sulfato de magnesio. La dosis de mantenimiento con el método Pritchard, luego de haber colocado los 4 gramos, ¿verdad? Obtenidos en 12 cc de agua bidestilada, la dosis de impregnación del Pritchard también compone que le va a poner 5 gramos, ¿verdad? En cada nalga, en forma estrellada, o sea que le van a poner 10 gramos, 5 gramos en cada nalga y los 8 cc de sulfato más 12 cc de agua bidestilada en la vena. El método Sussman es mucho más fácil, ¿verdad? Únicamente agarra su dosis de carga con la bomba de infusión, le pasa 4 gramos por vía endovenoso lento en menos de 20 minutos y luego la programa la bomba de infusión de 1 a 2 gramos por hora, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lo va a mantener? 24 horas. ¿Cómo va a dejar el mantenimiento del método Pritchard? Le va a dejar 5 gramos por vía intramuscular en cada glúteo, ¿verdad? Cada 4 horas durante 24 horas. 5 gramos en una nalga, a las 4 horas 5 gramos en otra nalga. La dosis de CIBAI, la dosis de carga, lo que difiere con el Sussman es que no son 4 gramos, sino que son 6 gramos lo que le va a dejar pasar de 10 a 30 minutos, ¿verdad? Sobre todo se ocupa cuando la paciente trae una eclampsia establecida. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio también es un neuroprotector, tanto de la mamá como del feto, ¿verdad? Incluso dicen que si las convulsiones persisten, podemos llegar a ocupar hasta 2 gramos más de dosis de impregnación. Y el mantenimiento es de 2 a 3 gramos por vía endovenosa.
Siempre lo vamos a mantener durante 24 horas. ¿Qué es lo que vamos a vigilar? Primero, la presión arterial de la paciente. Cada 4 horas, durante las primeras 24 horas, estas pacientes, una vez llegan a segundo nivel, tienen que estar en el área de cuidados intensivos o de área de delicados. ¿Cómo lo van a manejar? La persona que está a cargo tiene que mantener cada 4 horas sus signos vitales establecidos, ver que la paciente esté respirando bien, que su frecuencia respiratoria esté bien, que no presente taquicardia, que no presente hipotensión y que no presente anuria y oliguria. Y sobre todo tiene que vigilar que esta paciente está adecuadamente hidratada todo el tiempo con la segunda vena tomada. ¿Cómo lo van a manejar después de las 24 horas? Si la paciente presenta niveles normales de presión arterial y hemodinámicamente está estable, pues se pasa ya al nivel del mantenimiento, en donde se queda con el puerperio delicado y ahí se mantiene en vigilancia de 2 a 3 días más antes de suspender su dosis. Es posible que se suspenda en las primeras 24 horas, es posible también que no se suspenda y el médico a cargo decida dejarla 48 horas, o que lo combine de entrada con métodos de antihipertensivos orales. ¿Cuál es el método que más ocupamos? Ocupamos la alfametildopa, ¿verdad? Se ocupan en dosis de 750 miligramos de entrada y 500 miligramos cada 8 horas si la presión arterial de la paciente es con síntomas graves. Si la presión arterial de la paciente no lo amerita, el médico que lleve el manejo puede dejarlo únicamente con el sulfato de magnesio. Si no hay alfametildopa, también se puede ocupar Adalagoros o se puede ocupar simplemente nifedipina de 30 miligramos, ¿verdad? Pero como les digo, eso ya queda a criterio del ginecólogo que lo esté tratando en ese momento. ¿Cuáles son las intervenciones que se dan si existe una paciente en el primer nivel de atención? Si la paciente llega a llevar sus controles prenatales, primero tenemos que identificar los factores de riesgo que ya se mencioné, ¿verdad? Tenemos que observar cada paciente para identificar los síntomas clínicos. ¿Por qué? Porque no a todas las pacientes les andamos mandando proteinuria en cada control, ni les andamos dejando pruebas renales en cada control, ¿verdad? Hay que hacer objetivos, eso no se hace, ¿verdad? Regularmente las pacientes están llegando cada 6 o 8 semanas a un control en la unidad de salud y ahora en pandemia es mucho menos las que las podemos ver. Por ende tenemos que ser muy observadores, no solo con preeclampsia, sino con todas las pacientes, porque muchas de las cosas que nosotros observamos, ¿verdad? Es lo primero como los síntomas que nosotros podemos ver con cualquier paciente para determinar la enfermedad, ¿verdad? Siempre se tiene que prescribir ácido acetilsalicílico, calcio y omega 3. ¿Cuándo se prescriben? Se supone que si usted ya sabe que es una paciente hipertensa, que ha tenido el antecedente de preeclampsia previa o es hipertensa crónica o tiene una obesidad mórbida, ¿verdad? O tiene el antecedente de un óbito o un retardo del crecimiento, usted puede prescribir ácido acetilsalicílico como una protección del endotelio desde las 12 semanas hasta las 34, 35 semanas, incluso hasta las 36 semanas. Se suspende en el último mes por si esta paciente llega a presentar el parto, ¿verdad? Ya sea parto vaginal o cesárea. ¿Cuándo se deja el calcio? Es bastante controvertido. Hay algunos médicos que lo dejamos a partir del tercer trimestre. Hay otros médicos que cuando tienen un factor de riesgo, como un protector del endotelio para mejorar la carga, la actina y la miosina, ¿verdad? Le dejan el calcio, sobre todo porque el calcio actúa a nivel de retículo sarcoplásmico y esto ayuda, ¿verdad?, a mantener la membrana estabilizada del endotelio. Y el omega 3 se ha determinado en muchos estudios que el omega 3 ayuda a mantener y a disminuir la carga de hemorragia ventricular en el bebé, ¿verdad? Y ayuda a disminuir el problema del sincitotrofoblastro a nivel de la membrana a partir de las 12 semanas, ¿verdad? Además, se ha dicho también que podemos dar dosis altas de vitamina D a dosis de 100,000 unidades en el segundo y en el tercer trimestre, 3 meses seguidos, y luego quedarnos con 100,000 unidades cada 2 meses durante toda la lactancia. También se puede dar un montón de prescripciones, ¿verdad? Que vayan sobre todo orientadas a la protección del endotelio.
pero las que más utilizamos a nivel de El Salvador y de toda Latinoamérica es el ácido acetilsalicílico, el calcio y el omega 3. El calcio y el omega 3 los vamos a mantener durante toda la lactancia. Si se establece el diagnóstico en el primer nivel de atención, regularmente la paciente se refiere al segundo nivel. Si es una hipertensión arterial gestacional sin mayor problema, incluso si hay un ginecólogo en la unidad de salud especializada, es el ginecólogo que la maneja. Si la paciente ya tiene una preeclampsia establecida, ¿verdad? Y es prematuro o es una preeclampsia de riesgo, se refiere inmediatamente al segundo nivel de atención. Si se realiza un diagnóstico de preeclampsia con síntomas de gravedad, incluso en el primer trimestre, se activa el código naranja. Ya le voy a decir que es el código naranja. Y si el diagnóstico se realiza en unidades de salud especializadas, es en esas unidades de salud en donde se tiene y se puede iniciar la impregnación con método Pritchard. En las unidades de salud normales no existe método Pritchard, no existe ginecólogo, no existe enfermera capacitada, obstétrica que lo pueda hacer. Por ende, si ustedes en algún momento llegan a estar en una unidad de salud que no es especializada, no se compliquen la vida, detecten el problema y mándenlo a segundo nivel. ¿Qué es el código naranja? Realmente se ha instituido este código de hasta aproximadamente unos 5, 6, no, quizás unos 8 o 10 años en el país. Es una serie de recomendaciones que se hicieron para mejorar la atención de las pacientes que se encuentran en las primeras 3 causas de muerte materna y consiste en una alerta que activa a la primera persona, generalmente es el personal de salud de mayor jerarquía el que lo alerta, ¿verdad? El ginecólogo que se va a quedar a cargo de la paciente, en contacto con la paciente diagnosticada con preeclampsia con síntomas de gravedad o con eclampsia. Si es en el primer nivel, la persona que lo refiere, el médico general, y no cuenta con la capacidad instaurada, activa el código, avisa al nivel de referencia, ¿verdad? Para que el nivel de referencia lo esté encontrando. ¿Y qué es lo que se hace? Se le da prioridad a esta paciente en todas las áreas. Los exámenes de laboratorio se tienen que manejar como prioridad, se dejan de hacer cualquier otro examen de laboratorio y la prioridad para sacar los exámenes es lo más luego posible. La atención de enfermería tiene que ser por la jefe de enfermera o la enfermera que esté capacitada para la activación del código naranja. Ha habido una serie de capacitaciones a todo el personal de enfermería e incluso en muchos hospitales dejan una serie de enfermeras por turno que esté capacitada para manejarlo. También se hace su impregnación en emergencia de sulfato de magnesio, se toman todos los exámenes de laboratorio, incluidos los exámenes de gabinete, si es necesario, en el mismo emergencia se utiliza la ultrasonografía para ver el estado fetal, se toma un control y un monitoreo continuo de signos vitales maternos y fetales y se decide la vía de evacuación o referencia segundo o tercer nivel, sobre todo si esta paciente es una embarazada menor de 34 semanas, para lo cual tampoco se maneja en segundo nivel, sino que tiene que ser referida al tercer nivel de atención. ¿Qué pasa con estas pacientes después de que han tenido su bebé? ¿Cuáles son los seguimientos postpartos que ustedes tienen que tener? En toda paciente con preeclampsia leve, su seguimiento de su presión arterial siempre es a los 10 días postparto. Una preeclampsia leve es una preeclampsia con una presión de 130-90 que no cursa con proteinuria, pero que se mantiene durante todo el embarazo y que incluso después de las 37 semanas es factor de evacuación. Sin embargo, estas pacientes, a pesar de que se hace su batería de exámenes, no cursan con mayores problemas ni complicaciones, pero siempre durante los primeros 10 días postparto pueden llegar a desarrollar una preeclampsia grave. Por lo tanto, tenemos que monitorizar en su control a los 10 días postparto, verificar su presión arterial, ver que su creatinina y su ácido úrico se encuentren en valores normales, que no presente proteinuria y repetir esta misma pauta de tratamiento a los 30 días postparto. ¿Qué pasa si la preeclampsia leve se les convierte en preeclampsia grave? Activan los códigos que ya les dijimos, la mandan a segundo nivel y vuelven a empezar. Hay muchas pacientes que se pueden manejar incluso con antihipertensivos orales sin necesidad de mandarlas a segundo nivel, pero eso ya le corresponde al ginecólogo de mayor jerarquía tratar. Siempre tenemos que buscar síntomas de alarma.
Recuerde que una preeclampsia grave, los primeros 10 días postparto puede hacerse la eclampsia, que una hipertensión arterial gestacional o una hipertensa crónica puede desarrollar una preeclampsia en los primeros 10 días postparto. ¿Cuál es la pauta de tratamiento para una preeclampsia grave? Tiene que verificar su adecuada toma de antihipertensivos orales. Ninguna paciente que ha cruzado con una preeclampsia grave o con eclampsia se va sin antihipertensivos orales. Muchas veces las eclampsias les dejan anticonvulsivantes durante los primeros 3 meses, que les dejan regularmente difenilidantoína o carbamazepina, ¿verdad? Y lo mantienen 3 meses durante los primeros 3 meses postparto. A las preeclampsias no, simplemente se les deja su alfa-metildopa dependiendo de la dosis de carga que lo maneje mejor, siempre tratando de mantener las presiones abajo de 140-90 y sus controles de seguimiento son a los 10 días postparto, si usted la ve estable, la cita a los 30 días postparto y luego la cita de 2 a 3 meses para ver si se va a suspender el antihipertensivo. No se dejan sin manejo ni seguimiento porque estas pacientes son las que se vuelven hipertensas crónicas y no se dan cuenta, ¿verdad? Si es una eclampsia establecida, aparte de los medicamentos que ya les mencioné, tienen que dejar pruebas hepáticas, ultrasonografía renal y hepática en su control para ver si no quedó dañado su órgano blanco. Hay muchos pacientes que desarrollan trastornos hepáticos, sobre todo si son gorditas y ya tienen un hígado graso, eso no lo dude, que la afectación hepática va a ser mayor. Tienen que tener una ultrarrenal de control y depuración de creatinina y proteínas en orina al azar en el primer mes después de su problema y su seguimiento con transaminasas y bilirrubinas por lo menos de 3 a 6 meses postparto. ¿Qué pasa con la paciente con antecedente de preeclampsia grave en los partos anteriores? ¿Qué es lo que tiene que hacer en su primer control? Tiene que verificar su presión arterial, ¿verdad? Puede ser que esta paciente sea una paciente con una hipertensión arterial crónica que nadie se la trató. Tiene que tener una interconsulta con medicina interna para descartar que esta paciente presente otros síntomas de hipertensión crónica. Tiene que tener pruebas renales, un hemograma, una depuración de creatinina y orina en 24 horas. Tiene que tener un ácido úrico basal. ¿Por qué? Porque recuerden que los primeros factores de riesgo estaba la preeclampsia grave anterior. Si usted tiene unos valores normales de esta paciente en las 12 semanas de gestación o antes y luego esta paciente le desarrolla una sintomatología de preeclampsia, usted puede valorar el riesgo de una complicación mayor de esta señora, ¿verdad? Es un paciente con un control prenatal de alto riesgo, por lo tanto tiene que ser referida a segundo nivel para que la maneje el perinatólogo, ¿verdad? Y tiene que tener su ultrasonografía temprana. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las pacientes pueden llegar a desarrollar retardo del crecimiento intrauterino, desde una simple hipertensión transitoria del embarazo hasta una preeclampsia y eclampsia. Muchas veces no nos damos cuenta de los síntomas hasta que esta paciente desarrolla un RCIU bien diagnosticado, ¿verdad? O presenta placenta vieja a las 24 semanas con una senescencia placentaria o un oligohidramio que no sabemos por qué. Y si no tenemos una ultra temprana que nos diga realmente cuál es la edad gestacional de este bebé, podemos caer en el error de un error de amenorrea y pensar que es un bebé de menor edad gestacional cuando realmente es un retardo del crecimiento ocasionado por una hipertensión arterial que se nos ha salido de las manos. Eso es todo. Muchas gracias. Estoy apta para cualquier pregunta. Si alguien tiene una pregunta, muchísimas gracias, doctora Isabel Centeno. Daremos paso a la ronda de preguntas. Pueden colocarlo en la bandeja de mensajes. Tenemos una pregunta, doctora. ¿Cómo se podría prevenir a una paciente primeriza o multipara para que posea preeclampsia o eclampsia? No se puede prevenir. La preeclampsia hoy por hoy no es prevenible. Lo que usted puede prevenir es que esta paciente que comience a desarrollar una preeclampsia no se vaya a complicar, no se vaya a hacer una preeclampsia grave con síntomas de riesgo, no vaya a dar o no vaya a terminar en un evento de muerte materna o de una eclampsia. No, la preeclampsia no se puede prevenir desde el primer momento que tiene un factor genético como un componente secundario que se ha establecido. Entonces,
puede seguirlo a desarrollar, no podemos hacer nada ante ello. Lo que sí podemos prevenir es que no se complique. Ok, espero haya contestado su pregunta. La próxima es, son dos. ¿Siempre hay necesidad de una cesárea si hay una preeclampsia? Y si puede mencionar algunas medidas para prevenir la preeclampsia antes, durante y después del embarazo. No, el evento de riesgo no es hacer un parto por cesárea. Lo que pasa es que se evalúan una serie de factores. Por ejemplo, si es una paciente que ha desarrollado una preeclampsia a las 36 semanas de gestación, regularmente una paciente, la mayor parte de las pacientes que yo tengo y que he conocido, lo desarrollan después de las 28 o 29 semanas. Estas pacientes tienen partos prematuros. Un parto prematuro es un cuello que está inmaduro, que por más que uno quiera inducir un trabajo de parto, no se le va a dar. Incluso si es una paciente primigesta o multípara que no tiene un bishop adecuado de maduración pulmonar, de maduración cervical, el parto a largo plazo no se va a dar, ¿verdad? A menos que la paciente ya llegue con trabajo de parto y presente una preeclampsia grave, se puede conducir y puede darse un parto normal. Pero eso es uno de cada 1000 pacientes, porque regularmente cuando se diagnostica la preeclampsia o es en época anterior al parto, al embarazo pretérmino, o ya llega demasiado complicada y el estar esperando 24, 48, 72 horas para que este cervix sea favorable para iniciar una inducción, significa que la preeclampsia se va a agravar y se puede morir la mamá y el niño. Entonces, por ende, lo que hacemos es indicar la cesárea, que es el método de evacuación más rápido para controlarlo. Recuerden siempre que la base de la preeclampsia es la placenta, que es la adecuada migración trofoblástica que hace a las 12 y a las 16 semanas, que daña el endotelio de las arterias espiraladas, y que cuando ustedes quitan la placenta, en más del 50% de las veces la paciente vuelve a sus presiones normales en las primeras 48 horas. Por eso no se puede estar esperando tanto tiempo para un parto vaginal, porque muchas veces no existen las características adecuadas para que esta mujer lo haga. Sin embargo, si tenemos la suerte de que ya llega con un trabajo de parto activo, 3, 4 centímetros, y la mujer está estable y los síntomas están estables, se le da un parto vaginal. Pero eso es una de cada 1000. Realmente no llegan así, ¿verdad? Y para prevenirlo es lo que ya les habíamos dicho, ¿verdad? Simplemente una mujer que se vaya a embarazar, ahora existe lo que se llama cita médica preconcepcional. Se hace en las unidades de salud, se hace en los privados, se hace en los hospitales, y lo que se le dice a la paciente es, mire, si usted se va a embarazar, se le miran todos sus factores de riesgo, se verifica que esa paciente no haya tenido antecedentes maternos desde su bisabuela, se le puede preguntar, mire, ninguna de sus parientes ha tenido preeclampsia o tuvo un óbito previo, ¿verdad? Para irle viendo a la señora por dónde va el riesgo. Y después de eso, ¿verdad? Una vez tenga usted su cuidado preconcepcional, decirle, no se puede embarazar porque su obesidad está muy grande, tiene que bajar de peso, o mire, usted es hipertensa crónica, mejor arreglemos su presión arterial antes de salir embarazada. Esa es la única forma como usted puede ayudar a que en un momento determinado no se agrave la preeclampsia. Pero decirle, no le va a dar si hacemos esto, o ponemos lo otro, o yo me tomo 1000 suplementos vitamínicos, es mentira. Ok, la próxima pregunta. ¿Una mujer con síndrome de ovario poliquístico puede tener preeclampsia? Sí, pero no es un factor de riesgo. Una mujer con ovario poliquístico puede tener preeclampsia como otra mujer que pueda tener ovarios poliquísticos, y no, los ovarios poliquísticos no se han asociado a preeclampsia. Okay. La otra pregunta es, ¿el tratamiento antihipertensivo con sulfato de magnesio es solamente en preeclampsia grave? Sí, las preeclampsias leves no se manejan con sulfato de magnesio. ¿Hay algún índice de edad en el que sea el riesgo de sufrir preeclampsia mayor? Sí, las adolescentes. Se recuerda que el embarazo ideal tiene que ser de 25 a 35 años, porque es la edad en la que el sistema reproductor está completamente desarrollado. Si es menor de 14 años o es una paciente mayor de 40 años, tiene el doble o el triple de probabilidades de desarrollar una preeclampsia.
las adolescentes por una inmadurez del sistema reproductor y las señoras mayores de 40 años porque ya se asocian a obesidad, se asocian a diabetes, se asocian a hipertensión y a un índice de estrés mucho mayor. Entonces, ellas son las que están con mayor riesgo de desarrollar. La última pregunta. Y en caso que la paciente tenga venas muy delgadas, siempre se tiene que utilizar catéter 18 a la hora de utilizar alguno de los métodos para el tratamiento de preeclampsia. Sí, sobre todo porque lo que tenemos que garantizar es un adecuado manejo de líquidos. Ya les dije, una paciente con preeclampsia tiene que estar sumamente bien hidratada porque precisamente el origen de la preeclampsia es el daño al endotelio del vaso. Si nosotros hidratamos bien a la paciente, eso va a ayudar a mejorar su permeabilidad vascular. Si no se logra encontrar las venas, por eso hay establecido el código naranja. Se han capacitado a las enfermeras para que estas enfermeras se rebusquen por una buena vena y tienen que ser 2 venas tomadas con catéter 18, no es una, son 2 venas tomadas porque muchas de estas pacientes cuando entran al quirófano o tienen un parto pueden desarrollar una hemorragia postparto, que es la segunda causa de muerte. Entonces, se tiene que mantener esas 2 venas tomadas por si se va a necesitar una transfusión en una vena y en la otra vena se está hidratando, se está pasando el sulfato de magnesio. Y una paciente con una preeclampsia establecida que se vaya a complicar, se le va a colapsar la vena. Por ende, siempre tenemos que tener como prevención mantener 2 venas tomadas con catéter 18. Y siempre hay personal capacitado que le va a sacar el catéter 18 si está en la vena central, no importa. Ellos le van a buscar en el brazo, en las piernas, en el cuello o incluso han llegado a poner PVC si no lo encuentran. Pero casi siempre se encuentran. Son muy buenas las enfermeras para encontrar. Ok, la otra es, ¿se debería inducir el parto en preeclampsia grave en el último trimestre? Se induce el parto en preeclampsia en cualquier época. Si usted ve que hay un deterioro fetal constante y que se pone en riesgo la vida de la madre, no se induce el parto, se provoca un evento obstétrico, no importa cuál sea. Lo que sí se hace y que se hace, pero solo en tercer nivel, es lo que se llama manejo conservador de preeclampsia. Son aquellas pacientes cuyo embarazo oscila entre las 26 semanas, que ya es un feto viable, y menor de 34 semanas, que todavía no hay desarrollo pulmonar. En ellas se hacen una serie de estudios y la paciente puede llegar con preeclampsia grave, pero si no cursa con alteraciones hepáticas o trastornos renales muy graves y se puede manejar con manejo como de mantenimiento, por decirle así, ¿verdad? Se mantienen en unidades de cuidados especiales, se monitoriza su bebé a diario, se monitoriza su presión arterial a diario y se llama manejo expectante de preeclampsia grave, con el fin de mantener al bebé la mayor cantidad de tiempo dentro de la mamá. Pero eso se ve a diario, o sea, un día ganado es un día ganado para el bebé, sobre todo por las causas de muerte prematuro que puedan llegar a tener. Eso sí se puede hacer. Ahora, si ya la preeclampsia le gana los riesgos al beneficio materno-fetal, las evacúa. Ok, la próxima pregunta es, ¿después de la preeclampsia la presión será normal o queda con secuelas? Depende de cada paciente, eso es individual. Yo he conocido pacientes que no tienen secuela y he conocido pacientes que han desarrollado una preeclampsia leve y les veo 3, 4 meses la presión y son hipertensas crónicas. Por eso les establecí el manejo de pauta de tratamiento. Usted tiene que ver a una paciente que ha tenido una preeclampsia, si sea una hipertensión transitoria del embarazo, la tienen que ver en el mes, a los 3 meses y si puede, déjele una cita a los 6 meses para ver cómo anda, ¿verdad? Y siempre decirle que cada vez que pueda, que ella sepa que en su chip, que hay algo defectuoso en su cuerpo y que tiene un problema de preeclampsia y que en cualquier momento puede llegar a desarrollar una hipertensión crónica. Pero eso es individual, depende de cada paciente. Ok, muy bien. Agradecemos a la doctora Isabel Centeno por esta grandiosa capacitación. Todo lo que hemos aprendido nos servirá mucho, tanto como para nuestra vida profesional como personal. Gracias también por el tiempo brindado y su compromiso con el completo desarrollo de los estudiantes. Gracias a todos los participantes por su asistencia. La palabra clave es materna. Recuerden, la palabra clave es materna.
Bueno, eso sería todo. Buenas noches. Los esperamos en la próxima oportunidad. Les recordamos llenar el post-test para adquirir su certificado. El link del post-test se lo compartiremos en unos segundos en el grupo de WhatsApp. Estará abierto hasta las 7:30 de la noche, hora El Salvador. Recordar que el Comité Permanente de Educación Médica SCOMI cuenta con redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como SCOMI UES y en Instagram como @SCOMI.UES. Si les gustó la componencia, por favor darle like a las páginas. Si tomaste fotografías, no olvides en etiquetarnos para poder repostearlos en sus historias. Muchas gracias a todos. Les esperamos en los siguientes proyectos.